Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos una nueva semana y la noticia sigue siendo la misma. El éxodo venezolano. Los pasos fronterizos con Colombia están cada vez más abarrotados de familias enteras que buscan dejar territorio, el territorio de Venezuela atrás. Quienes no logran cruzar por los pasos oficiales atraviesan trochas ilegales para intentar huir de la crisis que agobia al país. Duermen en parques y calles luego de días de caminatas. Bernardo Sanabria tiene el reporte a esta hora desde La Guajira colombiana. Bernardo, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en el corregimiento de Paraguachón, jurisdicción del municipio de Maicao, aquí en el norte de Colombia. Esta es la frontera colombo-venezolana y es que son constantes, centenares de venezolanos que diariamente atraviesan la frontera para tener un futuro mejor en Colombia, para brindarle una mejor solución a su familia debido a la crisis que vive el vecino país. Y hay dos formas de hacerlo, la manera legal, que es por esta vía, donde se encuentra Migración Colombia, pero hay otros sitios que son las que utilizan, dos, la que observarán ustedes, televidentes, hacia la derecha de ustedes, es donde se encuentra la trocha conocida como La Cortica. Desde aquí empieza, se interna y llega a territorio venezolano. Y la otra es la del 80, que está al otro costado. Y se dividen aquí, donde se encuentra precisamente este puente, aquí en Paraguachón. Son las dos trochas. Esa se conoce como la 80. Y son muchas las historias de venezolanos que llegan hasta este punto. Una de ellas la conocimos aquí, en este sector, la mamá que viene a despedir a su hija, a su cuñada y a sus 3 nietas. Un momento de dolor, pero les tocó, como dicen las mismas jóvenes, dejar a su país, dejar su casa, dejar la seguridad de su hogar, a venir a buscar un mejor futuro en Colombia. Ya habían tomado la decisión hace varios meses, pero solo hasta hoy, agobiadas por la falta de alimentos, de salud y sin empleo, se llenaron de fuerzas y partieron para Colombia. Pues porque es fuerte dejar a toda su familia allá en Venezuela y venir a luchar por un mejor futuro para nuestra familia. Hasta la frontera, la mamá de Yeidi la acompañó para despedirla a ella, a su cuñada y a sus 3 nietas. Un momento de dolor con tantas palabras para decirse, pero que fueron gritadas en el silencio de un fuerte abrazo. Muy difícil que separarte de tus hijos, que estás acostumbrada a estar todos los días con ellos, que se tengan que ir así. Un último adiós y en el carro, con los tesoros invaluables de Isabel, parten hacia Maicao. ¿Dejar a su familia? Demasiado difícil. Y más cuando uno tiene hijos. Dejan el calor por el frío. Dejan obligadas el amor de hogar por el deseo de salir adelante. Aunque aún no saben a ciencia cierta a qué se dedicarán en la capital colombiana. En estas trochas se da el tráfico de personas, digamos el movimiento de personas, tanto del lado de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela a Colombia, mucho más de los venezolanos que vienen aquí a territorio colombiano y los que se regresan, como observan ustedes, este grupo de personas que van hacia territorio venezolano lo hacen comprando medicinas, tratando de conseguir alimentos para sus casas, muchos que vienen desde el estado de Zulia. El caso que conocimos de una señora de apellido Tello, ella viene aquí a Colombia a tratar de conseguir elementos fundamentales para la salud de su hijo que padece cáncer. Esta trocha ilegal, no muy lejos del paso fronterizo oficial en Paraguachón, la conocen como la 80. Diariamente por esta vía, cientos de venezolanos atraviesan la frontera a pie o en camiones. Hemos pasado mucho susto por el camino, arriesgando, sin comida, sin nada, no hemos ni desayunado. Carolina Tello intenta llegar de manera ilegal a Colombia a pie y con sus 3 hijos. Lo hace en búsqueda de ayuda humanitaria. Su niño de 14 años padece cáncer en la sangre. Asegura que viene en busca de medicinas. Tengo un niño con cáncer, no hay medicamento, no hay nada. Es una ruta peligrosa, pero el riesgo lo asumen por física necesidad. Por eso me atrevo a pasar por acá, porque es difícil. La vida dura ya.
no se consigue nada. Otro de sus hijos también tiene problemas de salud. Tú sabes que los medicamentos no se consiguen. Yo también estoy un poco enfermo, tengo infección y eso no se consigue nada ya. Las horas pasan y el tráfico aumenta. Camiones y carros cargados de cientos de venezolanos y miles con sentimientos encontrados por dejar su hogar y empezar un futuro incierto en Colombia. Muchos de ellos traen algunos bolívares que cambian, pero la moneda se encuentra bastante devaluada y son pocos los pesos que les entregan en territorio colombiano. El gran dolor es ver aquí muy cerca, a 11 kilómetros en el municipio de Maicao, la situación en que los niños están durmiendo en el piso, en esas colchonetas de cemento, a la intemperie. Muchos de ellos enfermos por el frío que produce la noche aquí en el desierto Guajiro, en la Alta Guajira. Es situación difícil la que están viviendo y que esperan algún día salir adelante, regresar a su casa y dejar de dormir a la intemperie en las calles colombianas. Esperemos que la situación mejore. Un informe especial de Bernardo Sanabria con la cámara de Carlos Sierra para el NTN 24, aquí en la tarde. Gracias, Bernardo. Gracias por la información. Son las dos formas de pasar desde otro ángulo o desde otro punto fronterizo en La Guajira. O bien por las trochas, que son ilegales, o bien por el paso legal. Quien no puede de una manera, lo hace de la otra. Lo cierto es que es un éxodo diario, continuo, que no cesa, que no pasa y que por el contrario simplemente aumenta hora tras hora. Más adelante este será tema en el programa, tema para desarrollar. Por ahora revisemos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el presidente Donald Trump, quien anunció un acuerdo con México para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mandatario estadounidense habló por teléfono con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, sobre lo pactado. Trump aseguró que espera que Canadá se sume pronto a lo negociado con México. Saludamos en el lugar de la noticia a Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en los Estados Unidos. Gustavo, bienvenido. Saludos, muy buenas tardes. Han necesitado más de un año de negociación entre México y Estados Unidos para la fumata blanca. Hoy la han anunciado el presidente Trump desde la sala oval de la Casa Blanca en conversación telefónica con su homólogo Enrique Peña Nieto. Ambos países han llegado a un principio de acuerdo para la actualización, dicen, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un gran día para el comercio, un gran día para nuestro país. Muchas personas pensaban que no íbamos a llegar hasta aquí porque todos somos negociadores duros. Respetamos a México y esto es algo tremendo. Ellos le llamaban Telecan, nosotros le llamaremos el acuerdo de comercio Estados Unidos y México, y nos vamos a deshacer de Telecan porque tiene una mala connotación para Estados Unidos por muchos años y ahora es un buen acuerdo para ambos países. Canadá empezará negociaciones en breve. Estaré llamando al primer ministro muy pronto y empezaremos las negociaciones. Lo siguiente, presidente, que nos faltará, y espero tengamos el espacio para hacerlo, firmar, hacer un buen brindis con tequila para celebrar este entendimiento. Pero el principio de acuerdo afecta a las cuestiones bilaterales de México y de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Canadá? Hay una invitación de ambos países a que Canadá se sume en aquellos aspectos de este tratado que son trilaterales. Mañana podría llegar a Washington la ministra de Relaciones Exteriores canadiense. Hay cosas efectivamente que nosotros no controlamos. Las decisiones que tome el gobierno canadiense, el estado de la relación política entre Canadá y los Estados Unidos. Pero hay otras que sí controlamos nosotros, que es cuál es la posición de México. Y la posición de México es absolutamente clara. Queremos un acuerdo trilateral, queremos a Canadá como parte de esta negociación y de este tratado. Sin embargo, reconocemos que las variables que dependen de terceros, que no dependen de nosotros, pudieran llevar a distintos resultados. En esta negociación ha habido dos puntos que han sido conflictivos. Uno, el conocido como la cláusula de muerte súbita. Donald Trump quería que a los 5 años se revisara el acuerdo y que en cualquier momento una de las partes pudiera decidir suspenderlo.
Ahora el acuerdo es que son 16 años de aplicación de este nuevo entendimiento y que a partir de los 6 se puede pedir una revisión, lo que introduce para México una cierta estabilidad. El otro punto era la regla de origen, es decir, el porcentaje de productos de origen de cada país que tienen que formar parte de un producto para que esté libre de aranceles. Hablando de aranceles, precisamente con el principio de acuerdo lo que se acaba es de la ventana que dio Donald Trump de excepción a México y a Canadá mientras se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio al respecto de los aranceles del acero y del aluminio. Dicen los negociadores mexicanos que ahora van a comenzar a aplicarse esos aranceles y que México va a aplicar los suyos recíprocos, pero le piden a Estados Unidos que muestre un principio de buena voluntad. El interés de México, y así lo he escuchado, el interés de Canadá, es que si llegamos al puerto seguro de una firma del acuerdo antes de finalizar el año, hacia el fin del mes de noviembre, pues sería un mensaje interesante que resolviéramos un tema de controversia. Mientras eso no ocurra, las cuotas que está estableciendo México para balancear la acción 232 se mantienen y las cuotas de Estados Unidos se mantienen sobre el acero mexicano. El presidente Trump está literalmente amenazando a la industria en todo el mundo con la imposición de altos aranceles. Un valor muy importante del entendimiento que estamos logrando el día de hoy en materia automotriz es que México es el primer país que tiene claridad de cómo tener cuáles son las reglas hacia adelante en un entendimiento con Estados Unidos. Y eso hoy le da a la industria automotriz mexicana una ventaja relativa sustancial. Las reglas internas en Estados Unidos obligan al Ejecutivo, es decir, la Administración, a enviar una carta al Legislativo, es decir, al Congreso, para anunciar este principio de acuerdo. Entonces se abre un periodo de 90 días durante el cual el Congreso valida este principio de acuerdo comercial. El objetivo de la Administración Trump es hacerlo este próximo viernes. ¿Para qué? Para conseguir que sea Enrique Peña Nieto quien ratifique este acuerdo, porque el 1 de diciembre toma posesión Andrés Manuel López Obrador. Si en este periodo, desde hoy, lunes hasta el viernes, Canadá se suma al acuerdo, entonces la comunicación incluiría el acuerdo tripartito, es decir, con Canadá y con México. Desde la Embajada de México en Washington, Gustavo Alegret para NTN 24. Sigue siendo noticia el escándalo de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica, que fue el tema central del viaje del Papa Francisco a Irlanda el pasado fin de semana. Durante la visita, el pontífice nuevamente pidió perdón por los abusos, aunque se abstuvo de hablar sobre las acusaciones de encubrimiento en su contra por parte del exnuncio del Vaticano en los Estados Unidos. Juan Carlos Bejarán tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de la tarde. Ha culminado la visita del Papa Francisco a Irlanda, que se produjo en medio de controversias. De hecho, el pontífice ayer en una ceremonia en el Parque Phoenix pidió disculpas a las víctimas de los casos de abusos sexuales a menores cometidos por parte del clero de ese país. Lo hizo en español con traducción simultánea en inglés. Sin embargo, en su viaje de regreso al Vaticano, armó otro frente de controversia, porque por un lado ha sugerido a los padres que tienen hijos quizás con tendencias homosexuales que visiten al psiquiatra, es decir, en su opinión la homosexualidad sería una enfermedad, así lo han leído aquí en Reino Unido. Y de otro lado, no ha respondido a las preguntas o a las acusaciones de que conocía sobre los casos de abusos sexuales a menores cometidos por un cardenal estadounidense. El Papa Francisco ha culminado en Irlanda la que puede ser considerada la visita más difícil de su pontificado. No obstante, la controversia no lo abandona. En el vuelo de regreso al Vaticano, el Papa evitó referirse a las acusaciones de encubrimiento emitidas por el exnuncio en Estados Unidos, Carlo María Vigano, quien ha asegurado por escrito que Francisco conocía desde 2013 los abusos sexuales a menores cometidos por el cardenal estadounidense Theodore McCarrick antes de nombrarlo consejero. Leí esa declaración esta mañana. La leí y le diré con sinceridad que debo decir esto, a usted y a los periodistas.
a todos los que estén interesados. Lea detenidamente el documento y juzgue por sí mismo. No diré una palabra sobre esto. Creo que la declaración habla por sí misma y usted tiene la capacidad periodística suficiente para llegar a sus propias conclusiones. Quizás sin buscarlo, el Papa abrió otra línea de controversia al recomendar a los padres de familia recurrir a la psiquiatría cuando intuyan o constaten una tendencia homosexual en alguno de sus niños. Pero nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a un hijo o hija con tendencias homosexuales es la falta de paternidad y maternidad. Eres mi hijo o eres mi hija, tal cual como eres. Soy tu padre, soy tu madre. Hablemos. Y si su padre y su madre no pueden hacerlo, pidamos ayuda. Siempre en el diálogo, siempre en el diálogo. Porque ese hijo o hija tiene derecho a una familia. Durante su visita a Irlanda, un gran número de víctimas de los abusos sexuales a menores por parte del clero de ese país pedía que, además de expresar disculpas por lo sucedido, el Papa estableciera un tribunal para juzgar a los sacerdotes y religiosos responsables de estos actos, lo cual no sucedió y sigue pendiente. Bueno, no todo es negativo para la Iglesia Católica en esta parte del mundo. Si bien el número de fieles ha disminuido en Irlanda, en Reino Unido ha aumentado en la última década. Eso sí, esto gracias a la llegada de inmigrantes de África, de América Latina y también de Filipinas. Para la tarde de NTN 24, informó desde Londres, Juan Carlos Bejarano. Es noticia el abogado de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien denunciara ilegalidades durante el registro de los domicilios de la exmandataria y actual senadora, quien es investigada por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno. El jurista denunció que se le impidió controlar el operativo realizado en la casa de Fernández en Buenos Aires. Lo habíamos dicho, lo habíamos comentado la semana pasada cuando se estaban haciendo estos allanamientos, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Federico Juanto tiene información. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Y alrededor de 36 horas fue lo que duró el último allanamiento realizado en el domicilio que Cristina Fernández de Kirchner tiene en el sur del país, en el Calafate. En ese lugar se encontró una bóveda donde en el interior del mismo había documentación vinculada a ex dirigentes políticos, como así también al propio juez Claudio Bonadío, que investiga la causa de coimas durante el kirchnerismo. En la bóveda de una de las propiedades de Cristina Fernández se encontró información privada sobre dirigentes políticos, una carpeta con contenido sobre la ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Además, las fuerzas federales encontraron informes del espía Jaime Estiuso y el financista de la Ruta del Dinero K, Federico Eláscar, traducciones del escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil y hasta datos de movimientos bancarios de empresas. Y como si fuera poco, información en pendrives sobre el juez Claudio Bonadío, que investiga a la exmandataria. El abogado de Fernández denunció que hubo ilegalidades en el procedimiento. Héctor Recalde, expresidente del bloque kirchnerista, acusó una persecución política. Primero, la popularidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner, la adhesión que tiene del pueblo. No hay ninguna persona en el país en este momento, ciudadano que tenga esa posibilidad de representar a la mayoría del pueblo argentino. Por eso la persecución y el hostigamiento. Y la verdad que se ha vulnerado todos los derechos, no han tenido ningún tipo de límites. O sea, esta es la razón de la persecución y después la violación del Estado de Derecho. Y esto, evidentemente, si hoy hubiera elecciones, fíjese cómo está aumentando las encuestas. Pues ¿sabe por qué? Porque el pueblo argentino desprecia y repele y repudia la injusticia y la persecución, que es lo que está sufriendo Cristina. El abogado de Cristina Fernández, Claudio Beraldi, le recomendó a su defendida que no regrese a las propiedades que han sido allanadas, teniendo en cuenta de que todavía se está investigando si se utilizaron o no elementos químicos y tóxicos que se podrían encontrar en sus domicilios. Es por eso que ha tratado de resguardar la salud de la exmandataria, denunciando esta posibilidad de que hayan puesto tanto como elementos tóxicos, químicos tóxicos, como así también micrófonos dentro de la propiedad de Cristina Fernández. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.
Es noticia el resultado de la consulta anticorrupción en Colombia, que no alcanzó el umbral que se requería para que el Congreso tramitara las iniciativas, pero logró una votación significativa. De los 36.421.026 ciudadanos habilitados para votar, y con el 99,98% de las mesas informadas, el total del preconteo es de 11.671.420. Se necesitaba un mínimo de 12.140.342 votos para que la consulta fuera considerada como válida. Faltaron en total 468.922 votos. Los promotores agradecieron el apoyo de los colombianos que acudieron a las urnas. Los promotores de la consulta anticorrupción dieron un parte de victoria pese a que no se logró el umbral. Y aunque faltaron los centavos para el peso, los políticos sí recibieron ayer la zarandeada de la vida y les quedó claro que la gente ya no está dispuesta a soportar abuso de poder. El comité promotor radicará las preguntas de la consulta como proyectos de ley para que sean discutidas en el Congreso. Saben que con el resultado de la consulta, la tarea de sacar adelante iniciativas como disminuir el salario a los congresistas no será fácil. Es bien difícil, va a ser una lucha muy complicada, pero la vamos a dar. Resaltaron que con los más de 11,6 millones de personas que votaron la consulta, se superó la votación que eligió al presidente Iván Duque. Así reaccionaron los partidos políticos a los resultados de la consulta. Veamos o escuchemos algunas de las voces. Apoyar, así como lo apoyamos en el Congreso, la consulta anticorrupción, así como la apoyamos en las urnas, debemos apoyarla en la agenda legislativa del Congreso de la República. El Centro Democrático, no de ayer por la consulta anticorrupción, no de hace una semana ni de hace un mes, sino hace 5 años, viene diciendo sí al voto de congelar los salarios de los congresistas. Es un mandato que inició claramente con la elección de Iván Duque, cuando se dijo que no queríamos más mermelada, no queríamos más corrupción. Que nadie se equivoque. El mandato popular de ayer debe ser acatado. Los jóvenes de mayo del 68 en Francia no cambiaron ninguna ley, pero cambiaron la historia. Bueno, el mensaje es que espera todo el país un mensaje contundente del Congreso en el trámite de muchos proyectos que infortunadamente se hundieron en la legislatura anterior. Para analizar este tema, para profundizar sobre el resultado de esta consulta el día de ayer y cuando son las 4:23 minutos en Colombia, saludamos a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido a la tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Lectura del resultado de esta consulta popular, o tu lectura, dado que no alcanzó el umbral, pero más de 11 millones de colombianos enviaron un mensaje. Dos lecturas claras y precisas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a partir de la fecha el tema político más relevante en Colombia y quizás durante el cuatrenio de Iván Duque es la lucha contra la corrupción. 11.600.000 personas, que si bien no fue una votación mínima necesaria para superar el umbral de la consulta popular, es una votación contundente, es un mensaje claro, es un mensaje preciso. El tema que preocupa a los colombianos es el tema de la lucha contra la corrupción. Y si el presidente, los partidos políticos y los líderes sociales no tienen una actitud diferente a la que han tenido en las últimas décadas, el tema va a ser muy delicado. Y la segunda, esta consulta popular deja a muchos derrotados en el piso. De un lado creo que los partidos políticos, como lo señalábamos, pero también cierto tipo de liderazgos que consideraban que esta consulta era inútil, costosa e innecesaria. Pero la votación masiva de los colombianos demuestra que es todo lo contrario. En esta parte del programa quiero saludar a Antonio Navarro Wolf, ex senador de Colombia y uno de los promotores de esta consulta anticorrupción, miembro de la Alianza Verde. Señor Navarro, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Costosa e innecesaria? Creo que la votación demostró exactamente lo contrario. ¿Se esperaban ustedes realmente pasar el umbral de los 11 millones? Prácticamente, es decir, por unos miles de votos no alcanzaron los 12 millones.
Sí, la verdad el resultado es muy bueno. Aún a nosotros nos pareció mayor de las expectativas porque esta consulta no tuvo precisamente publicidad por medios masivos de comunicación, no tuvo financiación estatal, hubo una oposición importante y la campaña fue hecha por redes sociales que demostraron su importancia en el mundo de hoy y por voluntarios en las calles. Y de verdad haber conseguido una votación de ese tamaño es muy satisfactorio para nosotros. Hubiera sido mejor, claro, de pasar al umbral, pero aún sin pasarlo hay un mandato popular que no puede desconocerse y que se va a volver realidad, estoy seguro, en la mayor parte de las preguntas en los próximos meses. ¿Cuál es su lectura de este mandato? Es decir, ¿qué movilizó, señor Navarro, a la sociedad colombiana a participar de esta manera? Primero, pues por supuesto, la oposición masiva a la corrupción que ha venido desbordándose en la vida pública y privada en Colombia. En primer lugar eso, en segundo lugar, algunas preguntas que eran sobre temas concretos, como por ejemplo bajar los muy altos salarios que hay en el sector público colombiano para los altos dignatarios del Estado, que ganan 30, 35 veces más que el salario promedio de un ciudadano común y corriente. Eso fue sentido como un ejemplo de un caso de desigualdad salarial que también movilizó muchísimo a la gente en la votación. Y bueno, el interés de participar. Aquí hubo un referendo constitucional hace unos años, en el año 2003, cuando el presidente era el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y él desde la presidencia promovió un referendo constitucional que es algo parecido a la consulta, pero tiene un umbral más bajito. Un umbral del 25% del censo electoral. Solamente una pregunta alcanzó el 25%, las otras no llegaron a ese porcentaje. Hoy, todas las preguntas de la consulta anticorrupción consiguieron el 32% o más de la participación. De manera que eso muestra también una maduración de la opinión pública de la sociedad colombiana, que sin todos los estímulos propios de una campaña, sin la publicidad en los medios masivos de comunicación, sin financiación estatal, salió a participar masivamente el día de ayer. Vuelvo con Jairo Libreros y me gustaría preguntarte, Jairo, ¿obliga esta consulta o su resultado al gobierno a tomar algún tipo de acción? Jurídicamente no lo obliga porque no superó el umbral, pero políticamente está absolutamente atado. Es más, si la administración del presidente Iván Duque no se apropia de los 7 puntos que fueron consultados, no solamente comete un error histórico, sino de manera particular va a tener problemas muy sensibles en temas de favorabilidad, gobernabilidad y de manera particular demostrar resultados en lucha anticorrupción. Este asunto es eminentemente político y ata al gobierno, al Congreso y a líderes sociales muy importantes. Señor Navarro, ¿tendría el presidente Duque que anexar a las propuestas que él ya trae todas las preguntas que fueron incluidas en esta consulta? ¿Tendría que liderar los cambios que vayan en contra de la corrupción o cada partido yendo al Congreso va a irse por un lado distinto? La verdad, esta noche el mismo presidente hizo su primera locución presidencial encadenando la televisión y los medios de radio en el país a las 7 de la noche. Desde que llegó a la presidencia es la primera locución que hace para los colombianos. Y ella se apropió de la importancia de la consulta, la destacó. Hay que decir que él varias veces dijo que él iba a votar y efectivamente votó la consulta, pero además sugirió que podría haber nuevas preguntas que se llevaran al Congreso como iniciativa del gobierno. Yo sí creo que debería considerar las 7 preguntas, es decir, ninguna recibió un apoyo menor del 95% de quienes fueron a las urnas y por lo tanto todas son legítimas y todas son válidas. Entiendo que hay algunas es más difícil para él, por ejemplo, la que rebaja el salario de los altos funcionarios del Estado, de los congresistas, de otros altos funcionarios del Estado, pues es más difícil para el gobierno sacarla adelante, pero también tiene que incluirla porque de verdad la votación fue masiva. Ahora, señor Navarro, digamos, esta consulta se planteó porque no fue posible vía Congreso legislar en torno a la corrupción.
¿Qué hace la diferencia en esta oportunidad? ¿Cree que el resultado de la consulta va a hacer que los partidos finalmente asuman posiciones concretas y se legisle en torno a esto? Bueno, vamos a tener que afrontar el tema con mucho más responsabilidad. Antes eran, pues sí, protestas y voces aisladas o investigaciones de los organismos de control o de la Fiscalía General de la Nación. Pero ahora hay una participación masiva. Yo sí creo que si no se toman medidas que produzcan efectos concretos, la gente le va a dar la espalda a las instituciones que no lo hagan de manera clara. Yo sí quiero estar un poco en el vestido de los congresistas que en las próximas semanas tengan que afrontar esos proyectos de ley que nosotros vamos a escribir como proyectos de ley en el Congreso, los promotores, y que le pedimos al presidente Duque que les dé mensaje de urgencia para que el Congreso tenga que afrontarlos con prioridad. Yo sí quiero ver cómo hacen para darle la espalda a 11.7 millones de colombianos. Yo creo que va a ser muy difícil. Lo que oí de las entrevistas que ustedes hicieron a algunos de los jefes políticos es que consideran que tienen que hacer los cambios necesarios, porque hay una frase tal vez de un político colombiano que decía: o cambiamos o nos cambian, y eso ahora se va a volver realidad. Bueno, pudiéramos decir que el resultado de esta consulta, digamos, origina una noticia que está en desarrollo. Habrá que ver, como usted señala, el desempeño, el desarrollo, puertas adentro del Congreso de lo que va a ocurrir. Quiero darle las gracias, como siempre, a Navarro Wolf por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Liliana, y un saludo a todos ustedes. Gracias a usted como siempre por estar con nosotros. Gracias a Jairo Libreros, nuestro analista permanente, también por compartir con nosotros. Fue un placer, Idania. Feliz tarde. Seguimos con más en la tarde de NTN 24. Luto en la política de los Estados Unidos. Este sábado, como todos sabemos, falleció el senador republicano John McCain, víctima de un cáncer cerebral. Ex veterano de la guerra de Vietnam y senador durante casi 4 décadas, fue reconocido como la voz opositora a Donald Trump dentro de las filas republicanas en temas como la migración y la política internacional. La dimensión del personaje nos obliga nuevamente a presentar su perfil. El fallecimiento de John Sidney McCain III fue anunciado por su familia a través de un comunicado de la oficina del Congreso. El senador pasó cerca de un año luchando contra un agresivo cáncer cerebral, conocido como glioblastoma, hasta que este viernes anunció que ponía fin al tratamiento médico por el fatal progreso de la enfermedad y el desgaste producto de su avanzada edad. De acuerdo con los médicos, McCain ya había sobrepasado toda expectativa de vida. Su carrera militar comenzó en la aviación naval, desde la que participó en la guerra de Vietnam. Se convirtió en prisionero de guerra y víctima de torturas por 5 años y medio, tras ser derribado durante un bombardeo. Tiempo después inició en la política como enviado militar al Congreso y fue elegido para la Cámara Alta en 1986. Durante 35 años en la institución cimentó un legado legislativo sin par entre los políticos republicanos de su generación, trascendiendo las fronteras partidistas y convirtiéndose en un compás moral para todo el país. El senador incluso pudo convertirse en presidente en la elección de 2008, que perdió contra Barack Obama, recogiendo un 46% del voto popular estadounidense. Durante sus últimos años como funcionario, McCain nunca dudó en cuestionar a Donald Trump y a Vladimir Putin, mandatarios de Estados Unidos y Rusia, considerándolos un gran peligro para el orden internacional. Además, se opuso a permitir la tortura como técnica de interrogación en Estados Unidos, a la derogación del sistema de salud Obamacare, a las políticas migratorias de la administración Trump y al comportamiento irrespetuoso del mandatario hacia las mujeres. McCain se ausentó del Congreso desde el pasado diciembre y combatió su enfermedad en su hogar de Arizona. Durante sus últimos meses, trabajó en su último libro, recibió visitas de la élite política de Washington y dio su postura sobre temas importantes cuando le fue consultada. El presidente Trump se negó a difundir un comunicado preparado por la Casa Blanca en el que se calificaba al fallecido senador republicano John McCain como un héroe. Trump se había negado en el pasado a llamar héroe a McCain, con quien mantuvo una tensa relación, a pesar de pertenecer ambos al mismo partido.
Fue un fugaz homenaje el que rindió la Casa Blanca a John McCain. Hoy volvió a ser elevada la bandera de Estados Unidos, que este domingo fue izada a media asta, como continúa ondeando en el Capitolio en honor al senador republicano. El simbolismo detrás de esta decisión no deja de generar suspicacia, máxime cuando 48 horas después de la muerte de McCain, la Casa Blanca aún no emite un comunicado, como ha sido tradición cuando muere un personaje relevante. Y es que, según el diario The Washington Post, Donald Trump rechazó un texto en el que McCain era calificado de héroe y le dijo a sus asesores que solo le daría el pésame a la familia a través de Twitter. Y así lo hizo. Fue un tuit escueto en el que evitó elogiar la figura de McCain. Que Trump se niegue a llamar héroe a John McCain, un veterano de la guerra de Vietnam, no es nuevo. En 2015, con el magnate ya en la carrera por la Casa Blanca, estas declaraciones desataron un gran revuelo. No es un héroe de guerra, es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gustan las personas que no fueron capturadas. Trump se refería a la mayor prueba que había enfrentado McCain hasta entonces. En 1967, a sus 31 años, su avión fue derribado sobre Hanoi y fue hecho prisionero de guerra 5 años y medio. No quiero reabrir las heridas de la guerra. Quiero honrar a nuestros veteranos de Vietnam, que no se merecen esta pelea de nuevo porque son los más valientes. Varios políticos, incluyendo sus rivales demócratas, rechazaron los comentarios de Trump y se solidarizaron con McCain. Lo que el señor Trump dijo sobre el senador McCain es inaceptable. Es un héroe y realmente debería disculparse por eso. Creo que lo que dijo es reprobable. La tensión continuó con Trump en el poder. McCain se opuso a varios de sus proyectos y el viernes pasado, un día antes de morir, pidió que el mandatario no asistiese a su funeral. Las exequias del senador comenzarán el miércoles en Arizona y continuarán hasta el fin de semana en Washington. Será enterrado el domingo en el cementerio de la Academia Naval en Annapolis. A pesar de esto que ustedes acaban de escuchar, la Casa Blanca ha emitido un comunicado hace minutos donde el presidente Trump ha ordenado poner banderas a media asta en edificios públicos en honor a John McCain. Señala, a pesar de nuestras diferencias en política, respeto el espacio brindado por el senador McCain, el servicio brindado por el senador McCain a nuestro país, y en su honor he firmado una orden para enarbolar a media asta la bandera de los Estados Unidos hasta el día de su entierro. Esto ha dicho el presidente Trump en este comunicado que ha emitido la Casa Blanca hace pocos minutos. Cuando son las 5:42 en la costa este de Estados Unidos, quiero saludar a Luis Alvarado, estratega republicano. Señor Alvarado, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar contigo. Igualmente para nosotros. No faltará quien diga que, digamos, este comunicado llegó un poco tarde, es decir, 48 horas después. Las diferencias entre el senador McCain y el presidente Trump eran públicas y hay quien tiene la sensación de que ha sido un poco mezquino en reconocer lo que el senador McCain, el servicio de McCain a la República, a los Estados Unidos. Sí, somos una república también, pero mira, tienes razón. Y para mí sería difícil de tratar de buscar un contraste entre lo que representa nuestro presidente en la Casa Blanca y el legado que deja John McCain. Y prefiero enfocarme en el legado de John McCain como un patriota, como un héroe, como un senador, como un padre de familia, como un hombre de respeto, un hombre de que nunca se le hizo atrás a un pleito, ya sea como soldado y definitivamente como un político que trató de representar su estado, su distrito, nuestro país, y por eso tiene un legado tan fuerte que deja atrás. Claro que fue una riña muy grande que tuvo con respecto a qué quería hacer como presidente cuando corrió en contra de Barack Obama. Yo fui un trabajador en su campaña y yo le conocí varias veces y tuve el gran orgullo de decir de que vi por mis propios ojos, reconocí la calidad y el calibre de hombre que él ha sido, y por eso siempre tendrá mi respeto, y todas las personas que han trabajado con él y entienden lo que representa, sabemos de que él en verdad ha sido y siempre será un héroe para nuestro país.
Es tal el legado del senador McCain, señor Alvarado, que ha logrado unificar los criterios entre republicanos y demócratas. Es decir, a lo largo del fin de semana y después de conocer la noticia de su fallecimiento, lo que hemos leído y podido escuchar es precisamente ese reconocimiento del que usted habla. Y te voy a decir, él como líder, como senador, primero, y nuestro lema de campaña en el año 2008 es de que la patria tiene que ser primero. Y si la patria tiene que ser primero, si te acuerdas, el día que fue derrocado por Barack Obama, dio uno de los discursos más alentadores, más de apoyo para la presidencia de Barack Obama, porque él sabía que no le iba a tener un rencor personal a él. Él fue, después de que Barack Obama tomó la presidencia, una persona que siempre se puso a la disposición de Barack Obama para que tuviera éxito como presidente de Estados Unidos. Lastimosamente, con Donald Trump, vas a encontrar de que tienen totalmente diferente visión de lo que el país tiene que ser y cómo tiene que comportarse uno como presidente. Y por eso es de que hay una discordia. Él no fue una persona que se le va a decir de que el partido iba a ser primero. No, siempre va a ser el país. Y por eso muchos de nosotros como republicanos estamos en contra de Donald Trump hoy, exactamente por los mismos motivos y razones de que entonces el senador McCain estuvo al pie en contra de las cosas y las pólizas y la manera en que Donald Trump ocupa la Casa Blanca. Una de las preguntas que surge posterior a la muerte de John McCain es ¿quién dentro del Partido Republicano puede levantar sus banderas? Y esa va a ser una pregunta que va a existir por muchos meses y años. No solamente ahorita que entramos en elecciones presidenciales, no, en elecciones de medio presidencia, o sea, para senadores y congresistas y muchos otros puestos, en noviembre 6. Vamos a ver si los republicanos mantienen control del Congreso. Aparte de eso, entrando al año 2020, donde hay elecciones presidenciales, yo creo de que el Partido Republicano está fracturado. La única cosa que les ha salvado al Partido Republicano es de que los demócratas también están fracturados entre su propio partido. Hay mucha fracturación, eso no solamente lo vemos en Estados Unidos, lo vemos por todo el mundo, donde hay aquellos que aún no encuentran la manera de encajar, de que el mundo se ha globalizado y quieren proteger su nacionalismo en una manera de que ya no concuerda con la manera en que existe la economía mundial. Así de que en todos los países y aquí en Estados Unidos tenemos esos que quieren mover el país adelante y aquellos que quieren regresarlo en tiempo. Y el Partido Republicano no encuentra una manera de comunicar para unificar, simple y sencillamente se está concentrando en dividir. Y una última pregunta, señor Alvarado. ¿No le falta a la política hoy en día, y me refiero a la política en general, tanto y en el caso de Estados Unidos, tanto a republicanos como demócratas, un poco la ética, la coherencia, la decencia de un hombre como John McCain? Hay que acordarse de que él fue un oficial graduado de la Academia Militar Naval, y sus lemas de cordura son de por vida, y él lo demostró. Aunque de joven fue un rebelde, como adulto él era un faro que todo el mundo miraba, y su servidor presente igualmente mira para poder duplicar la manera en que él se comporta, para poder tener un sentido de orgullo de ser un líder en este país. Lastimosamente no se encuentra eso ahorita, y pues es por eso que estamos fracturados. Pero John McCain fue un caballero, fue un senador, fue un oficial, fue un héroe, y te aseguro que podemos seguir hablando por horas de todos sus hechos, de todas sus contribuciones hacia el país. Y es por eso que tiene tanto aprecio de los dos partidos. Es por eso de que se siente lastimosamente el dolor de saber de que él ya no está aquí, porque él fue uno de los líderes de lo que nosotros llamamos la resistencia. Y ojalá, espero yo, que sigamos muchos más poder levantarnos y seguir el camino de que él nos ha dirigido, para poder tratar de recuperar mucho de lo que se ha perdido en este país, y asegurarse que nuestro puesto de liderazgo, no solamente adentro de Estados Unidos, pero con el resto del mundo, se pueda recuperar.
Y por eso estoy yo muy agradecido de tener a él como uno de los líderes que yo miraba, como una persona que me dirigía a mí en mi manera de cómo comportarme yo como líder dentro del partido y en este país. Pues quiero agradecer a Luis Alvarado, estratega republicano, por compartir con nosotros. Realmente, si uno sigue lo que se ha publicado, lo que se ha dicho de John McCain, yo creo que una gran mayoría, por no decir que casi todos los opinadores en Estados Unidos han coincidido con ese planteamiento que usted hace. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Saludos a todos sus televidentes. Muy buena tarde para usted. Son las 5:50 minutos en la costa este. La Organización de las Naciones Unidas aún no decide si servirá como mediador en la crisis sociopolítica que afecta hoy a Nicaragua. La Secretaría General del organismo internacional no responde aún la petición que en este sentido le ha hecho el presidente Daniel Ortega. Ni siquiera ha servido para este propósito la nueva reunión privada que el canciller Denis Moncada sostuvo hoy con el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York. Alejandro Rincón tiene más información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Es la segunda vez en poco más de un mes que el canciller Moncada acude a la sede general de Naciones Unidas con el objetivo de abordar con el secretario general Antonio Guterres la crisis en territorio nicaragüense. Como lo ordena el protocolo oficial, este encuentro despega con un saludo entre ambas partes. Justo después de ese apretón de manos es que empieza el diálogo entre el secretario general y el canciller Denis Moncada, en un encuentro que no tardó más de 30 minutos en completarse. Justo a propósito de lo sucedido, le consultamos directamente al portavoz del secretario general por un asunto en particular. Naciones Unidas en el pasado ha ofrecido ser un mediador para tratar de que impere el diálogo en territorio nicaragüense. Aun cuando Naciones Unidas no entregó una voz oficial sobre este particular, sí obtuvimos la siguiente respuesta sobre ese pedido que Daniel Ortega le hizo al organismo internacional. El mensaje del secretario general ha sido consistente y es que él expresa la necesidad de una solución inclusiva y política a la crisis que no deje a nadie atrás. Posteriormente intentamos obtener una declaración directa del canciller nicaragüense sobre el resultado de su encuentro con el secretario general de la ONU y esto fue lo único que apuntó ante nuestras cámaras. Muy bien, excelente reunión. ¿Cómo le fue con el secretario general? Muy bien, una excelente reunión. Más allá de estas dos declaraciones que ustedes acaban de ver, ni Naciones Unidas ni la Cancillería nicaragüense han entregado mayores precisiones sobre el contenido del diálogo entre el secretario Guterres y el canciller Moncada. Anteriormente, sin embargo, la ONU ha expresado su profundo malestar, en particular por el gran número de muertos que han sido contabilizados en medio de las protestas en contra de la administración de Daniel Ortega. Entre 300 y 400 personas se cree que han fallecido ya en las protestas de oposición al gobierno nicaragüense, algo considerado por Naciones Unidas como inaceptable. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Los cubanos en el sur de la Florida exigen solución a los problemas que se registran en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, ya que desde hace más de 6 meses se ha reducido el personal diplomático por los presuntos ataques acústicos. Ahora las gestiones migratorias se realizan en Guyana, donde según los ciudadanos cubanos son demorados y costosos. Carlos Rodríguez tiene la información. Hola, buenas tardes. Desde hace más de 6 meses la Embajada de Estados Unidos en La Habana cerró temporalmente la oficina donde los cubanos podían realizar los trámites del programa de reunificación familiar. Esta cancelación temporal se debió a los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en Cuba. Ahora bien, se ha conocido que hasta el momento son más de 15.000 los casos que están en espera de ser resueltos y algunos cubanos informan que han perdido dinero con los trámites antes de que cerraran esta oficina en la embajada. Algunos cubanos han tenido que viajar a la embajada de Estados Unidos en Guyana, donde son demorados y costosos. Ellos esperan que el Departamento de Estado tenga una respuesta pronto a esta situación. Nosotros hacemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a que reconsidere esta política y que den más facilidades a los cubanos, ya que aquí en los Estados Unidos viven más de 1,5 millones de cubanos
las familias están divididas y desgraciadamente toda esta situación de tener que ir a Guyana, no tener los servicios suficientes en la embajada, crean un problema serio, no solamente a aquellos que quieren venir desde Cuba, pero a aquellos que viven aquí, son ciudadanos norteamericanos y tienen familiares en Cuba. Hay muchos cubanos en Cuba que ya tenían el permiso para venir a los Estados Unidos. Al suspender las actividades y los servicios que proveía la embajada americana en Cuba, obligaron a los cubanos a ir a Guyana y a Colombia y a otros países para procesar todos los papeles que tenían. Es un trámite que se da por el Departamento de Estado por las visas normales, pero cuando viene el momento de otorgar, lo otorga el Departamento de Seguridad Nacional en Cuba. ¿Qué ocurre? Al cerrar la embajada en septiembre, no hay personal para de verdad entrevistarlo y aprobar este tipo de parol. Que abren la oficina, que las personas pueden reunir con la familia. Todo el mundo quiere estar con su familia, no deben dejar eso cerrado, 6 meses, demasiado ya. Y bien, hay que decir que hasta el momento no se conoce una fecha específica para la apertura de la oficina donde se tramitan los documentos a los cubanos que son solicitados en el programa de reunificación familiar. Asimismo, pues este 23 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que reanudó servicios, pero a los ciudadanos estadounidenses en Cuba, que incluyen pues la renovación de pasaporte, los servicios notariales, servicios de autenticación e informes consulares de nacimiento en el extranjero y asistencia de emergencia. Esa es toda la información desde la pequeña Habana en Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Son las 6:07 de la tarde en Caracas, Venezuela. Coaccionados y presionados. Así se sienten las personas de la tercera edad en todo el país, precisamente allí en Venezuela, tras la orden del uso obligatorio del carnet de la patria para el cobro de una pensión. Paralelo a esto, Nicolás Maduro ha presentado una nueva manera de ahorrar y de protegerse de la hiperinflación. Propone la venta, oigan bien, de trozos diminutos de oro a través de la identificación socialista del gobierno. Para la mayoría de los venezolanos se trata de un nuevo engaño, de una medida de imposición por parte del régimen. En Caracas, Carolina Bigot tiene el informe. Quiero anunciar que los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital para que no tengan problemas y ellos podrán disponer de sus recursos libremente. La respuesta de los abuelos fue negativa. Nunca pensaron a su edad y con su experiencia ser obligados a hacer algo que no quieren. Yo no tengo el carnet y no lo voy a sacar porque no me da la gana. Prefiero perder la pensión. ¿Qué cree que busca Maduro con eso? La verdad que no sé, son tantas cosas las que está buscando. Sobre todo someternos a toditos los venezolanos. Allá nosotros si nos dejamos someter a ellos. Otros reconocen que no hay más opción, o el carnet o no cobrar lo que por derecho y trabajar en su país durante toda su vida les corresponde. No, tuve que sacarlo para poder inscribirme en la broma en la gasolina. Por obligación lo saqué, no porque quería, lo saqué por obligación. ¿Se siente libre en Venezuela usted? Claro que no, estoy en mi país y no estoy libre. ¿Por qué? Porque estoy limitado a muchas cosas, pues. Pero se va a sacar, ya tiene el carnet de la patria, ¿se lo va a sacar? A lo mejor, porque si lo van a utilizar tengo que tenerlo. No le queda. No me queda de otra. Al momento no lo tengo. Otra medida de este denominado paquetazo y calificado por el régimen como beneficio del carnet socialista del gobierno es el acceso a pequeños lingotes de oro certificados como medida de protección a los ahorristas ante la hiperinflación en el país, que según el Parlamento se ubica en una tasa interanual de 82,776%. Para los ciudadanos solo es una nueva burla del régimen, pues en este momento ningún venezolano cuenta con capacidad para comprar oro. ¿Tienes capacidad tú de comprar lingotes de oro en este momento? No, para nada. La verdad la situación se ha vuelto súper crítica y eso es una mentira que ni él mismo se la cree. Yo no tengo capacidad para poder comprar oro. El costo del oro en el mercado es excesivamente alto. Yo creo que es como una pantalla o como algo que está colocando para tapar el desastre en que nos encontramos en este momento en el país. Bueno, yo creo que ningún venezolano ahorita tiene la capacidad de comprar oro y creo que ninguno tenemos la capacidad de ahorrar en estos momentos.
Para especialistas, el gobierno apela a la explotación irracional, tanto industrial como artesanal, de las minas de oro más importantes del país. Ante todo este panorama de coacción y presión por parte del régimen de Nicolás Maduro con el uso obligatorio del carnet de la patria, los venezolanos sienten miedo que este instrumento reemplace incluso la cédula de identidad y sea necesario también para realizar viajes al exterior. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot para la tarde de NTN 24. Mientras la realidad sigue su curso y el carnet de la patria, como bien dice Carolina Bigot, amenaza con sustituir a la propia cédula de identidad, el éxodo también sigue su curso. Cientos, miles de personas están abandonando Venezuela a diario y los países toman medidas. Por ejemplo, el Perú, tras la implementación de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos que intentan ingresar al país, parece haberse reducido en un 50% aproximadamente este ingreso. Los venezolanos, sin embargo, siguen llegando a los centros binacionales de atención en la frontera, el CEVAF y el puesto fronterizo de Tumbes. Aquí, los testimonios de quienes logran entrar. Nuestra cadena aliada América TV ha preparado el siguiente informe. El frío de madrugada en el CEVAF de Tumbes y las interminables horas de viaje parecían poco importar a cientos de venezolanos que, como David y su pequeño, han hecho de esta sede migratoria su refugio para descansar, tomar fuerzas y luego seguir su paso hacia Lima. Tenemos que ir a la realidad que todos los venezolanos lastimosamente estamos viviendo. Y nada, hermano, seguir para adelante, buscar un nuevo futuro, como tú dices, para los bebés. Él, como muchos de sus compatriotas, tuvo que vender lo poco que tenía para conseguir sus pasajes y abandonar junto a su esposa e hijo de 7 meses la crisis en su país. En estos momentos no podemos regresar a un país donde sinceramente tu sueldo no te alcanza ni siquiera para poder comer en la calle. Nos cuenta de la suerte que tuvo al poder venir hasta nuestra frontera en ómnibus. Muchos ciudadanos, muchos compañeros, incluso hasta amigos, familiares, que han decidido salir a pie. Porque no tienen con qué, no tienen un pasaje para poder salir. ¿Y de qué manera lo hacen? Caminando. 15, 20, hasta un mes. En medio de este panorama duro como este frío de amanecer, encontramos a doña Beatriz, esperando que llegue la mañana para enrumbar hacia Piura y juntar por fin a sus 2 nietos con sus padres. Ellos desean verlo, abrazarlo y llora porque me estaban llorando, que aquí vamos a llegar a la casa y papi, tenemos que esperar, suspire bastante. Feliz por mi mamá y a mi hermana. ¿Extrañas mucho a tu hermana? Sí. Sí, ya estoy contento porque ya voy a llegar para allá, ya voy a llegar ya. A tu hermanita, vas a ver, ¿cuántos años tiene tu hermanita? 5. Historias como estas se repiten también al otro lado, en la oficina migratoria del Ecuador. Hasta el CEVAF del Ecuador, a cada hora llegan decenas de migrantes venezolanos, hombres, mujeres y niños, que tienen como destino el Perú y Chile. La mayor, el varón de 4 años y la bebé de 2. ¿Y la mamá también? Sí, 60. Usted también se decidió a cruzar la frontera, a abandonar el país, con mucho dolor seguramente. El arraigo que tiene, eso mueve, La solidaridad también se hace presente para llevar alimentos a los que más lo necesitan. La noche ha sido bastante fría. Muy fría, de verdad. Y casi no hemos dormido. La unión hace la fuerza. El desprendimiento, como lo ha dicho el compañero León, es lo más importante. Nosotros estamos desde las 4 de la madrugada preparando el bebible, pero con tanto cariño, con ese kilito de amor que debe salir en cada uno. Mientras iban pasando las horas, más y más ciudadanos venezolanos iban llegando hasta el CEVAF de Tumbes, el mismo que funciona las 24 horas del día. Desde Tumbes, con las imágenes de Juan Carlos Amoretti, informó Felipe Ríos. Gracias a Felipe Ríos de nuestra cadena aliada América TV. Estas son las imágenes y las escenas que se repiten cotidianamente y compartimos con ustedes de las distintas fronteras a donde están llegando los venezolanos. Quiero saludar a esta hora en Lima, Perú,
a la doctora Isabel Berganza. Ella es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, experta en el tema de migraciones. Doctora Berganza, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Fíjese, cuando a finales de 2017 ACNUR entregaba las cifras sobre el desplazamiento forzoso en el mundo y nos daba una cifra que por lo menos a mí me impactaba, nos decía que más de 6 millones de personas estaban en esta circunstancia. Esto era en el 2017 y yo me pregunto, ¿imaginaba América Latina que iba a ser impactada también por este fenómeno de esta manera? Bueno, la crisis de los desplazamientos forzados ya viene desde hace unos años, específicamente en 2016, 2017, ¿no? Los informes de Naciones Unidas, de la ACNUR, ya hacían prever, bueno, ya mostraban, ¿no?, que había una crisis muy fuerte de desplazamientos forzados. Y evidentemente lo de Venezuela, ¿no? Antes la situación de personas desplazadas y refugiadas en Latinoamérica era sobre todo referida a las personas de Colombia, ¿no? Y lo de Venezuela, bueno, ha ido avisando, ¿no? Yo creo que desde el 2016, el 2016 ya empezó a aumentar la migración y el 2017 ya empezó el éxodo ante, bueno, la crisis humanitaria que se vive en dicho país, ¿no? Sí. Entonces es verdad que el número ha aumentado muy rápido, pero sí había ya indicios desde el 2016 que esto podía pasar, ¿no? Claro, claro. Hay quien señala que 7 de cada 100 venezolanos están abandonando su país desde el 2014. Eso es una cifra que además yo particularmente pienso que va en aumento. ¿Cómo manejar dentro de la región, doctora Berganza, cifras de esta magnitud? Yo creo que es muy importante lo que usted menciona, o sea, que sea a nivel región. No creo que los países, bueno, creo que hay un deseo de Latinoamérica de manejar esto de manera solidaria, ¿no? Y creo que el Estado peruano ha intentado e intenta, ¿no?, que sea desde una actitud de acogida, ¿no?, que sean recibidas las personas venezolanas, pero sí creo que tiene que ser desde una visión regional, ¿no? Porque en el tema de migraciones ya los estudios, ¿no?, manifiestan que, claro, lo que haga un país afecta evidentemente a lo que haga a la realidad migratoria de otros países, ¿no? Si un país de la región, Perú o Ecuador o Colombia, decide cerrar la frontera, evidentemente eso va a afectar mucho a la realidad migratoria de los otros países, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser con un planteamiento sí de solidaridad y desde un planteamiento conjunto, ¿no?, de poder establecer medidas todos los países similares, de acogida, ¿no?, de regularización, un poco también ver todo el tema, bueno, pues de regularización tanto para residir como para trabajar, ¿no?, y poder un poco dar solución a esta crisis humanitaria que se vive, ¿no? Claro, claro. La primera semana de septiembre el gobierno de Ecuador ha convocado una reunión de cancilleres, creo, que en este orden de ideas para intentar afrontar de manera conjunta lo que ha sido, o lo que es, mejor dicho, el desplazamiento forzoso de los venezolanos en este momento. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué hemos tardado tanto como región en dar esta respuesta? Quizás sobreestimamos lo que podía ser. Yo creo que a nivel región se ha venido intentando trabajar esto en conjunto. No creo que la declaración del Grupo de Lima que hubo el año pasado manifestaba un poco el deseo de trabajar conjuntamente este tema, ¿no? Y además un poco de denunciar la situación que se vive en Venezuela, porque al final es cierto que la causa de esta crisis humanitaria al final es la situación que se vive en Venezuela, y si eso no se mejora, evidentemente el éxodo va a continuar, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un intento, pero es cierto que los intentos regionales de manejar, de gestionar las migraciones no son fáciles. En Europa también ha habido un intento, hay un avance, sin embargo también, ¿no?, con la crisis que se vive en Europa de la llegada de refugiados también está resultando costoso a los países, ¿no? Porque por una parte aquí
se discute un poco la soberanía de cada país, por otra parte un poco la solidaridad y el que hay países que tienen también mayor capacidad de acogida, pero a la vez el tema de migración siempre es un tema políticamente espinoso y que hay que saberlo cómo tratar con las poblaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido un intento por parte de la región de trabajarlo conjuntamente, sin embargo no se han podido llegar a acuerdos importantes, ¿no? Y entonces los países, bueno, pues han ido un poco tomando medidas individuales o estatales, ¿no? Entonces creo que esta reunión en Quito es un intento más porque los países son conscientes, ¿no? Que si uno cierra las fronteras, al final va a tener consecuencias en el país de al lado, y yo creo que los estados no quieren esto, ¿no? Entonces creo que están haciendo otro intento de poder gestionar, pero evidentemente el éxodo es tan numeroso, como usted mencionaba. El otro día yo también oía cifras de Naciones Unidas que 5.000 venezolanos están abandonando cada día el país, ¿no? Entonces está siendo un éxodo masivo muy rápido, que evidentemente tanto como para los estados como para las sociedades es un reto importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso de Perú también es un país que no está acostumbrado a ser un país de acogida, ¿no? Si bien ya a raíz de la crisis del 2008 sí es verdad que ya habían estado viniendo colombianos, habían llegado también personas españolas, sin embargo, las instituciones no están preparadas para acoger a extranjeros, el sistema no está preparado, ¿no? E incluso ha habido un cambio de normativa hace poco, entonces son sociedades, o la de Perú fundamentalmente es una sociedad que está acostumbrada a ser un país expulsor, no un país acogedor, ¿no? Claro. Entonces eso es un reto enorme y claro, ha sido tan rápido el cambio que es cierto que es un desafío muy grande, tanto para las sociedades como para los estados y las instituciones, ¿no? Sí, sí. Igual que es un desafío controlar los brotes xenofóbicos, ¿no? Que evidentemente se presentan cuando una situación se desborda de la manera que se está desbordando la situación del éxodo venezolano. Sí, creo que ahí en Perú también hemos vivido, ¿no? El tema de noticias falsas o noticias negativas que son engrandadas, ¿no? Y sí, evidentemente todo el tema de la xenofobia, la prevención de la xenofobia, yo creo que es muy importante, y sobre todo además teniendo en cuenta que yo creo que partimos de unas sociedades que, como mencionaba antes, ¿no? que han sido y que son acogedoras, ¿no? O sea, yo creo que la solidaridad que se ha vivido en Perú hacia los venezolanos es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser responsables, ¿no? Los estados tienen que ser responsables, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en este tema, ¿no? De prevenir la xenofobia, de que sea tratado esto como lo que es, ¿no? Una crisis humanitaria, y ver y también potenciar las informaciones, las noticias que tienen que ver con lo positivo que aportan las poblaciones migrantes, porque también las investigaciones también tienen esas conclusiones, ¿no? Que cuando las personas migrantes se les apoya se promueve su regularización, ellas aportan al desarrollo del país, aportan a la economía del país, ¿no? Y entonces es positivo, ¿no? Para un país. Entonces creo que eso sí es una responsabilidad de todos en conjunto, ¿no? Del Estado, de los medios de comunicación, de los académicos también, ¿no? De generar información verdadera, de generar información con que se pueda, ¿no? Realmente ver las consecuencias, ¿no? Claro, ahora no puedo dejar de preguntarle, o quisiera preguntarle, mejor dicho ya para cerrar, sobre lo que ha sido debate, digamos, las últimas 48 o 72 horas, que ha sido la decisión del pasaporte. Es decir, hay quien plantea cómo pedir pasaporte a unos nacionales a quien el propio país les niega o les dificulta hasta el acceso a la cédula de identidad, no digamos el pasaporte. Sí, yo creo que esto es una medida, y además que también, otra vez, en las investigaciones y en la realidad se ha visto que el poner más trabas en las fronteras no para la migración. O sea, las personas que huyen de una situación como la que estamos viendo en Venezuela,
no van a parar de salir porque se les ponga una traba más burocrática. Entonces lo que va a pasar es que se va a potenciar la migración en situación de irregularidad, lo cual dificulta más la inserción de las personas, potencia las consecuencias negativas de la migración, ¿no? Entonces, yo sí creo también que los estados, en Ecuador, el Poder Judicial ha detenido esa medida, y yo creo que en Perú también se está intentando ver, ya ha salido que para los niños, para las personas, mujeres embarazadas y adultos mayores ya no va a ser un requisito, ¿no? Y también están, se está promoviendo que las personas puedan también ser solicitantes de refugio, ¿no? Entonces, o a través de la solicitud de refugio puedan ingresar al país, pero sí, el poner más barreras no trae consecuencias positivas, incluso con el tema de seguridad también al final lo que pasa es que las personas pasan por frontera no registrada, se da más poder a las mafias que trafican con personas, incluso a las mafias que se dedican a la trata de personas, y se pone en mayor riesgo a las personas, ¿no? Eso se ve en la frontera de México con Estados Unidos, se ve en el Mediterráneo actualmente, ¿no? Al final lo que genera poner más barreras es mayor riesgo para las personas que están migrando y al final fomentar la migración en situación de irregularidad, ¿no? Lo cual creo que no es ni positivo ni para los países ni para las personas, ¿no? Evidentemente. Quiero darle las gracias a la doctora Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, experta en el tema de migración. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde. Gracias. Son las 6:26 minutos en la costa este. La realidad en Colombia no deja de ser diferente a la del Perú en cuanto al paso fronterizo. El panorama en parques y plazas públicas de Bucaramanga, por ejemplo, al norte de Colombia, sigue siendo dramático. El mismo de la semana pasada, o quizá peor. Cada vez llegan más venezolanos en condiciones de salud crítica en busca de medicinas. Charlimar Medina tiene a 2 integrantes muy cercanos de su familia enfermos. No tiene medicamentos y teme que el estado de salud de ambos se deteriore más. Por esta razón se arriesgó a caminar desde Venezuela para buscar las medicinas. Tratar de salvarle la vida a mi esposo, que lo traigo enfermo desde Venezuela, y a mis padres para mandarle las pastillas de la atención. Sentado en un andén está su esposo. Dice que la enfermedad aumenta porque aparte de medicinas, el agua supuestamente potable no se trata en el vecino país. Porque ya no tratan el agua bien. La situación no es mejor para María Elena, quien se arriesgó a las bajas temperaturas del páramo también en busca de un costoso medicamento. Solamente aquí lo hay porque yo he preguntado, vale 226.000 pesos, pero si no trabajo, ¿cómo los compro? Los problemas sanitarios de los venezolanos en Bucaramanga y su migración irregular se tratan en una mesa de trabajo con las autoridades y con representantes de Naciones Unidas y UNICEF que evalúan qué hacer ante la llegada de más inmigrantes. Y ante los brotes xenofóbicos de los que hablábamos con la doctora Berganza, que se han venido produciendo en diferentes regiones, se ha hecho viral una etiqueta que está circulando en redes sociales. El hashtag Yo Soy Venezolano trae mensajes de agradecimiento y solicita solidaridad a los países. Fíjense. Esta, por ejemplo, que tienen en pantalla. Ramón, nací en España y estoy en Venezuela desde hace 55 años. No viviré lo suficiente para agradecer a esta tierra de gracia todo el apoyo que recibí. Ojalá España le brinde a todos los venezolanos el mismo apoyo que yo recibí. Otro tuit con este hashtag Yo Soy Venezolano. Nací en Perú, me trajeron de niña en un tortuoso viaje de autobús en autobús. Ser emigrante es muy duro, pero mi madre y yo hemos conocido venezolanos y extranjeros maravillosos en esta tierra de sonrisas y nos hemos hecho venezolanas de cédula y de corazón. Herminia Torres, mis 2 hijas son venezolanas, más de media vida la pasé allá. De regreso a mi patria, México, pido a mis paisanos el buen trato que yo recibí siempre para los venezolanos que viven acá. Joao da Silva, soy hijo de portugueses, mis abuelos también
quienes llegaron a Venezuela en la década de los 50. Aquí sembraron sus sueños y toda una vida. En esta tierra nací y mi hermana también. En Venezuela sigo muy pronto, te volveré a ver libre y próspera. Yo soy venezolana. Es el hashtag que ha circulado en redes sociales. Puertas adentro, vacíos, lucen los anaqueles en la mayoría de los supermercados en Caracas, luego de las medidas económicas impuestas por Nicolás Maduro, que obliga a los comerciantes a mantener regulados los precios de 25 productos de la cesta básica. Oliver Fernández tiene este informe. A lo largo de estos 19 años de revolución, se ha demostrado que el control de precios no es la vía. Estas imágenes así lo reflejan. Así están la mayoría de los anaqueles de los principales automercados de la ciudad capital. Como ustedes pueden observar, prácticamente vacíos en su totalidad. Ya no hay para escoger. La dieta del venezolano ha cambiado. Comen lo que encuentren. Me ha tocado, pues, resolver con alimentos naturales y todo, pero bueno, hemos sobrellevado todo porque uno tiene hijos y sale adelante, pero bueno, es difícil. Así están las neveras de los víveres, mientras que los anaqueles para el azúcar, arroz, aceite, pasta y harina solo queda el recuerdo, regulados en la Gaceta. En la realidad no existen. Pero lo necesario no hay. Mantequilla, pan, harina, nada de eso hay aquí, no existe. De verdad da ganas de llorar, se me aguaron los ojos allá adentro porque no, es muy triste, no es posible, da demasiada tristeza que se acabe todo así. El impacto de la escasez ha dejado a muchos ciudadanos sin palabras. ¿Cómo ve la situación en Venezuela? Es mejor que no hable, es mejor que no hable porque me llevan presa, sin comentarios. Es un desastre. Regular precios no es el camino, hay que generar confianza y producir. De nada te vale colocar regulaciones. Mira, ahorita ves los abastecimientos que hay en los automercados, no hay comida. Entonces, no funciona así, de verdad no funciona así. Hay que producir más. Muchas personas que no van a poder ni siquiera abrir. Entonces, eso obviamente traduce a pura escasez. Las medicinas también desaparecen tras los anuncios económicos. Y así está una de las principales farmacias de Venezuela. El hambre y la falta de medicinas ha obligado a muchos a tener que abandonar el país. Me ha costado mucho, muchas lágrimas de ir al aeropuerto a despedir a mis hijos porque están buscando un mejor futuro. A 2 semanas de haber sido aumentado el sueldo de los trabajadores, no se ha detenido la hiperinflación, lo que supone que tampoco alcanzará para adquirir la cesta básica alimentaria. El hambre es la causa principal para la migración venezolana, al igual que la escasez de medicamentos. Se estima que por lo menos 4 millones de ciudadanos han abandonado el país. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. En Nicaragua este fin de semana fueron detenidas más de 40 personas por el régimen de Daniel Ortega. Así lo informó el Movimiento de Jóvenes Universitarios 19 de abril y autoridades de la Universidad Americana de Nicaragua. Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote. Los estudiantes detenidos ya habían interpuesto denuncias ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos por persecución, por difamación en redes sociales, amenazas de muerte y asedio en sus residencias, incluyendo amenazas a sus familiares. En esta parte del programa quiero saludar a Ernesto Medina, director de la Universidad Americana de Nicaragua, exdirector de la Universidad Nacional Autónoma. Señor Medina, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hola, Dani. Buenas tardes. Y siempre es un honor y un placer estar con ustedes. Y muy agradecido de que sigan prestando atención a lo que ocurre en mi país. En este momento, señor Medina, ¿cuál es la situación de los detenidos de este fin de semana?
Mire, un grupo fue liberado, gracias a Dios, el mismo sábado que los detuvieron. Era un grupo, sobre todo, de dirigentes estudiantiles que se dirigían a una marcha de protesta que se había organizado como una marcha nacional en Granada, a unos 45 kilómetros de Managua. Y pues fueron detenidos y traídos a Managua, a una cárcel pues, que se ha vuelto tristemente célebre, la cárcel del Chipote. Pero por suerte, gracias a las gestiones del organismo de derechos humanos y algunas presiones que entiendo se hicieron desde el exterior, este grupo fue liberado. Ese mismo día se apresaron a 2 médicos que habían estado solidarios con los médicos que han sido despedidos de la Seguridad Social y del sistema de salud y que en su momento apoyaron los puestos médicos de emergencia que se organizaron en los días más álgidos de la protesta. Y también detuvieron a un abogado que precisamente está defendiendo a los médicos que han sido injustamente despedidos, lo cual para nosotros pues ya elevaba esta ola de represión a un nivel increíble. Si ya echan preso a un defensor de juicios que a todas luces son irregulares, el mensaje que nos están dando es de que ellos pueden hacer lo que quieran, lo que les dé la gana y que nosotros solo podemos estar contemplando impotentes cómo se deteriora cada vez más todo el sistema de justicia legal y de protección de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua. Claro. Señor Medina, pongamos esto en cifras. ¿Cuántos fueron liberados de los detenidos? Fueron hechos prisioneros cerca de 41 para ser más exacto. 21 fueron liberados, entre ellos una periodista brasileña que iba también camino a Granada a hacer un documental sobre la marcha, y ella fue retenida y llevada con este grupo de estudiantes al Chipote, pero cuando a ellos los liberaron, ella quedó todavía retenida y le estaban diciendo que sería llevada a las oficinas de migración y extranjería. De ella no sabemos nada, pero lo más probable es que haya sido expulsada del país ese mismo día o el día de ayer. Luego se apresaron los 2 médicos y el abogado. Ellos fueron liberados el día de ayer, pero todavía hay casi 20 muchachos que no están libres. Ahora, señor Medina, en este momento no hay garantías en Nicaragua, es decir, ¿nadie está a salvo? No, nadie está a salvo, porque detienen a cualquiera, o sea, las detenciones se dan a cualquier hora, en cualquier lugar, y no solo por la Policía Nacional, sino que también por estos grupos paramilitares que se han hecho tristemente célebres en la oleada represiva que hubo para desmontar los bloqueos de carreteras y los tranques que hubo desde inicios de la protesta. Estos grupos paramilitares también llegan a catear casas, apresan gente y luego los acusan, bueno, aparecen a los días o en una estación de policía o aquí en Managua, en esta cárcel del Chipote, y a la mayoría pues se le comienzan juicios totalmente irregulares sin tener una defensa nombrada por los prisioneros o por la familia, sino que son abogados puestos por la misma fiscalía, que es la que hace la acusación, y por cargos, o sea, muy complejos, como cargos de terrorismo, posesión de armas, contrabando de armas, lavado de dinero, o sea, una serie de cargos gravísimos, lo que hace indicar pues, de que la intención es ponerles sanciones muy, muy fuertes a estas personas que, como digo, la mayoría de ellos son dirigentes, han expresado opinión en contra del gobierno, lo cual, según nuestra Constitución, no debería ser ningún delito expresar una opinión política cualquiera que ésta sea, pero la intención clarísima es sembrar el terror, la inseguridad, y que todo aquel que estuvo vinculado de alguna manera a las protestas o que sigue
reclamando justicia y democracia, que son las dos grandes demandas de los nicaragüenses, debe andar con mucho cuidado porque en cualquier momento lo detienen y lo comienzan a procesar con estos juicios pues, que no tienen ni pies ni cabeza. Claro. La represión, la cárcel, el propio éxodo, ¿han minado la protesta de calle? Bueno, ha tenido un impacto, obviamente. O sea, a Costa Rica han salido más de 30.000 nicaragüenses en el último mes y muchos de ellos pues, son gente vinculada con la protesta o familiares de muchachos o que están detenidos o que están todavía huyendo, están escondidos. Y cualquier protesta ahora es acompañada por una contramarcha que organiza el gobierno movilizando a empleados públicos y a sus simpatizantes y son rodeadas, hostigadas por estas fuerzas paramilitares tratando de provocar enfrentamientos en los que obviamente ellos pretenden no solo acusar a los organizadores de estas marchas de protesta, estas actividades de protesta, de que están sembrando el caos en el país y de ser necesario pues usar la violencia de la cual ellos tienen el monopolio para terminar de sembrar el terror y el miedo en la gente que se atreve a movilizarse. Ahora, ¿no temen ustedes, señor Medina, que se prolongue esta especie de limbo, como ocurre en Venezuela, por ejemplo? Obviamente Venezuela para nosotros es la referencia obligada. Y sí, vemos que está ocurriendo algo muy similar a lo de Venezuela, que cuando la protesta adquiere un nivel preocupante para el gobierno, da movimientos como fue tal vez la convocatoria al diálogo nacional, que fue ocupado para reorganizarse, organizar estos grupos paramilitares que luego suprimieron los tranques, los bloqueos, las barricadas que la población había levantado para defenderse. Una vez que limpió las ciudades, como él dice, volvió a la posición de dureza de que no hay diálogo, no hay elecciones adelantadas como ya se habían anunciado y obviamente esto ha tenido un impacto en la protesta. Claro, claro. Quiero agradecer a Ernesto Medina, director de la Universidad Americana de Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguir interesados en Nicaragua y sepan que aquí el pueblo sigue en la lucha y sigue reclamando justicia, democracia y libertad. En Ecuador se anuncian las primeras protestas en contra del gobierno de Lenín Moreno. Organizaciones sociales, indígenas, trabajadores han rechazado las medidas económicas que desde hoy rigen dentro del Ecuador, como por ejemplo eliminar el subsidio a la gasolina, el perdón de multas a las empresas por no pagar los impuestos y los despidos dentro del sector público. Jean Paul Bardellini tiene información. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y es que al parecer a las organizaciones sociales y al movimiento indígena del Ecuador la paciencia se les está terminando. Aseguran que luego de 1 año y medio de diálogo los resultados son pocos y ahora las medidas económicas terminarán afectando gravemente la economía del pueblo ecuatoriano. Debido a una profunda crisis económica, desde este lunes en el Ecuador rigen nuevas medidas económicas. Primero, una reducción del tamaño del Estado que implica la eliminación de ministerios y fusiones de empresas públicas. Estamos ahorrando $1.000 millones más. Aunque eso significaría despidos masivos según la Secretaría de Planificación de cerca de 1.400 servidores públicos, aunque la cifra oficial se desconoce. Dependerá del análisis de puestos que ya hemos iniciado con Semplades. Pero claro, ellos tienen una proyección que le han dado, sin embargo esto hay que analizar puesto por puesto. Otra medida es la eliminación del subsidio a los combustibles, empezando por la gasolina súper que tiene un incremento de 60 centavos de dólar por galón, mientras que el gobierno para analizar cómo eliminar los subsidios a la gasolina regular, diésel, gas de uso doméstico y electricidad, hace un llamado a un diálogo nacional. Para poder optimizar y poder direccionar adecuadamente los subsidios. Le decimos al señor presidente que no es correcto que primero dé el garrotazo y luego quiera llamar a un diálogo. Igual postura tiene el movimiento indígena que asegura su paciencia tiene límites y creen que la tregua con Moreno está a punto de terminar. Es el momento ya, ¿no?,
Se ha pasado más de un año del diálogo nacional, pero no ha habido muchos productos, diríamos, ¿no? El punto de quiebre será el tema económico y el tema extractivo. No vemos necesario sentarnos en esas mesas del diálogo. Porque aseguran los despidos masivos y subir la gasolina no resuelve la crisis, sino la profundizará, alentando la especulación. En vez de recuperar todo lo que se ha robado en los 10 años, se pone a alzar, ¿no es cierto?, los precios, por ejemplo, en el tema de combustible. Va a afectar definitivamente a todo el pueblo ecuatoriano. Aun cuando el gobierno ofrece implementar controles. No hay ninguna razón para subir un centavo absolutamente a nada. No debería haber ningún riesgo de incremento de precios porque la super no está vinculada necesariamente con, por ejemplo, transporte de mercancías. Pero también les preocupa el anuncio de fusiones y la venta de empresas públicas como la aerolínea estatal TAME y algunas centrales hidroeléctricas. Estamos en contra de la privatización. Ellos primero a las empresas las quiebran, las ponen como gallina enferma para venderlas barato. Y eso es patrimonio de los ecuatorianos. Por todo esto, los indígenas analizarán el inicio de sus protestas en una convención nacional convocada para este miércoles, mismo día en que los trabajadores ya anuncian las primeras marchas y movilizaciones. Como parte de las acciones, de las movilizaciones progresivas que haremos hasta llegar a la gran acción del 20 de septiembre. Así entonces empiezan a mostrarse ya las primeras señales de descontento de las organizaciones sociales con el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Y no solamente se anuncian las primeras marchas, sino incluso podría hablarse ya de paralizaciones en algunas provincias del país. Decisiones que se tomarán en esta Asamblea General de la CONAIE que se realizará el próximo día miércoles en la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago. Es la información desde Quito. A esta hora ustedes continúan con más de la tarde. Hasta pronto. Gracias a Jean-Paul Verdelini. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nuestras cuentas en Twitter se las dejo en pantalla con información en tiempo real. Sus comentarios en mi cuenta personal @idaniachirinos. Nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde.